de, de la parte especial donde obtenemos la fundamentación de los recursos administrativos como medio de impugnación que es objeto de estudio en este curso. Este va a ser para el segundo parcial, va a decir nuestro segundo examen. Hablando del segundo parcial, creo, no estoy seguro, pero creo que va a ser la primera semana de septiembre, perdón, octubre, primera semana de octubre. Si así fuera, ya solo nos queda 2 fechas, 28 y 30, los días de la semana que vienen. Gracias, ¿no? A mí eso me preocupa porque hay todavía leyes. Pero en aras de tener material de estudio, ya creo que tenemos suficiente. Pero agregando este análisis que vamos a hacer del código, de la ley orgánica de VIX, nos quedan como 4 o 5 leyes. Sin embargo, viendo la importancia, bueno, todos son importantes, pero de ahí, en virtud de las necesidades que hay en la vida práctica de todo ciudadano, creo que vamos a tomar 2 leyes más. ¿Sí? Quiero pedirles el favor de la semana entrante, de una vez se los digo, para el día martes, entonces, 28, por favor, la ley electoral y de partidos políticos. Como ciudadanos que somos jóvenes, de alguna manera estamos relacionados con la política partidista. Yo no sé si ustedes forman parte de un partido político o tienen intención de ser políticos en el futuro, o si no, pues asesores, ¿no? De diputados, de ministros, qué sé yo, y es necesario, y toda esa existencia de posibilidades, ¿no? Surgen de los partidos políticos. El ejercicio de poder político, no de un presidente de la República, diputados, alcaldes, que son las autoridades de las municipalidades, proceden, ¿no? De los partidos políticos, y con ello tiene que ver la ley electoral de partidos políticos. Uno de inmediato le pide mandar cuando el Tribunal Superior Electoral, a través de sus órganos, quizás rechazan la inscripción de un partido político, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido están los medios de impugnación. Por lo tanto, como ciudadano dije, y futuros abogados, asesores, podrán servir. Y esta es muy, muy útil entonces para nuestro conocimiento. La última ley que vamos a analizar va a ser la ley de contrataciones, porque recuérdese que todas las instituciones del Estado realizan negocios, ¿no? Jurídico, de compra o de arrendamiento. Y bueno, ahí están las distintas formas de adquisición de bienes y servicios en el ámbito de la administración pública. Con la ley orgánica no hay un nivel de administración pública, se escapa. ¿Sí? Para adquirir derechos y obligaciones, cualquier institución del Estado tiene que encuadrarse dentro de la ley de contrataciones del Estado. Pero es que es útil, veo. Por lo tanto, hay que adquirir estas 2 leyes, pues. Muy bien. Vamos con la ley orgánica del ICS. La misma tónica. Primero es que para mí, para trasladarles a ustedes la forma de acercarnos con el contenido de las leyes, pues para lo que nosotros nos interesa, yo hago acercarlos a ustedes con ciertos artículos en la clase, por supuesto, y ustedes ya leyeron la ley. Ya leyeron la ley, entonces solo menciono cada artículo para matizar ¿ya? Aspectos fundamentales de la ley para poder ubicarnos finalmente el desarrollo del derecho de impugnación, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, jóvenes, la ley orgánica del ICS es una ley que
fue emitida. ¿En qué año creen ustedes que fue emitida esta ley? Esta ley es producto de la Revolución de octubre de 1945. ¿Ya? A partir de ese momento, surge 44, 44. Sí, perdón, la revolución del 44, sí, la acción política, ¿verdad? Pero consecuencia de la revolución de este momento histórico, surge la modernización, la tecnificación de la administración pública guatemalteca. Yo les mencioné una frase al inicio, no sé si se recuerdan, ¿no? Que la administración pública guatemalteca se modernizó o se tecnificó a partir de 1945, como consecuencia de la revolución. Entonces, administración central, administración descentralizada y la desconcentrada, les dije, ¿no? Ese nivel de organización administrativa en Guatemala a partir de ese momento. Casi nadie nos lo dice en la clase, ¿va? Aquí estamos en la parte práctica y acercarlos con ustedes para la realidad política, social y jurídica de nuestro país. Bueno, pues nace entonces de forma paralela al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Con la lectura que hicimos la clase anterior también de los recursos administrativos, en cuanto a la función administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿se recuerda? Contemplado en el Código de Trabajo, ahí encontramos los recursos, ¿no? Como medio de impugnación. Y ahí se recuerda cuando leímos uno de los articulados, dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, juntamente con Seguridad Social, son las dos instituciones que tienen una función de trabajo, ¿sí? Y previsión social. Entonces, aquí está esta institución fundamental. En ese sentido, nace entonces esta institución del Estado con una función tan especial, eh, el instituto, que va a realizar, para que realiza la función contemplada y quiénes son, ¿verdad? Entonces, jóvenes, los sujetos o destinatarios de la ley, código la ley, perdón, la ley orgánica del ICS, somos los trabajadores y los patronos. Son los dos elementos destinatarios o sujetos del derecho de seguridad social. Bueno, vamos entonces con la lectura, para llegar finalmente con la localización del recurso administrativo, si es que tiene la ley. Quiero pedirles el apoyo siempre, por favor, con la lectura de cada articulito que yo los voy mencionando. En este caso sería el artículo 1, que es necesario leer y para familiarizarnos, pues, con el espíritu de la ley, ¿verdad? Alguien, por favor, que dé lectura al artículo 1 de la ley orgánica del ICS. artículo 1. Artículo 1. Muchas Créase gracias. una institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar un beneficio del pueblo de Guatemala y con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ver anexo 1. Un régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima. Dicha institución se denomina Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y para los efectos de esta ley y de sus reglamentos, instituto. El domicilio de las oficinas centrales del instituto es la ciudad de Guatemala. Muchas gracias. La verdad, el principio, artículo 1. A través de este artículo se crea
la institución con la característica autónoma, dice la ley, ¿sí? Y al leerlo, sigue manifestando que es una institución de derecho público, definitivamente porque es del Estado, ¿no? Con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos. Es decir, es la delegación del Estado, del Ejecutivo, para una institución con el objetivo de realizar una función o prestar un servicio público, ¿no? A la colectividad. Para el pueblo de Guatemala, trabajadores y su familia y los patronos. ¿Sí? Muy bien. En dicho artículo se fundamenta en otro artículo, en una norma de carácter constitucional. Héctor leyó el artículo 63. Muy bien. Sin embargo, en ese artículo, jóvenes, se refiere a la Constitución de 1945. ¿Sí? Esa norma automáticamente está reformada en el sentido de la norma constitucional. Recuérdense que a partir de 1945 hubo un movimiento, ¿no? Contrarrevolución, que le llaman, en 1954, ¿no? Surge una nueva constitución política. Fue vigente muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque se recuerda también que en 1945, ese les hago ver yo con base a la historia, la lectura que hacemos de la historia nuestra. A partir de 1945 también se dio otro movimiento político en el organismo ejecutivo. Golpe de Estado, que le llama por parte del ejército, y como consecuencia trajo una nueva constitución. Muy bien. Pero sí se mantuvo la vigencia del instituto, solo que el espíritu de la creación del instituto con base a la revolución democrática y progresista de 1944 se fue cambiando, ¿no? Poco a poco. Y luego, en 1982, en Guatemala se dio otro movimiento político, por ciertos sectores, ¿verdad? Y surge como consecuencia una nueva constitución, la que está hoy vigente, en 1985, y vigente a partir de 1986. Esta, nuestra constitución política vigente, jóvenes, también es una constitución y mantiene la vigencia del Seguro Social, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí está nuestro instituto, porque de alguna u otra forma nos relacionamos como trabajadores que somos, ¿no? Y recibimos algún beneficio de parte de dicho instituto. Y por lo tanto, recurrimos ante los órganos administrativos de dicho instituto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el artículo 43, eso está modificado con base a la constitución política de los distintos movimientos que ha tenido y que, la vigencia del instituto se mantiene con base también a la norma constitucional. Y así estamos hasta el día de hoy. Esto está exactamente en el artículo 100, si quieren, si tienen el ejemplar ustedes ahí, donde dice el artículo 43, pueden poner una línea. Hoy, artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es el nombre completo de nuestra Constitución, ¿verdad? Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. El artículo 2, 3 y 4. Vamos a leer, es la parte de la organización del instituto, capítulo 2, ¿verdad? De la ley, y vamos a ir viendo cabalmente con la
la razón que dije anteriormente. Veamos el artículo 2, por favor. ¿Alguien? Artículo 2. Muy bien. Los órganos superiores del instituto son la junta directiva, la gerencia y el consejo técnico. Muchas gracias. 3 niveles jerárquicos de autoridades. Uno colegiado, que es la junta directiva. ¿Ya? Ahí están presentes personalidades, representantes, y fíjense ustedes, si ya leyeron ustedes la ley, ¿verdad? Donde proceden las personas que integran esa junta directiva del ICS, del Banco de Guatemala, de la USAC. Nuestra USAC tiene participación, y por cierto, hace poco hubo un problema por ahí de elección de alguien, ¿va? Como suplente y titular. En estos momentos virtualmente se eligieron. Y de ahí hay representantes de patronos, hay representantes de trabajadores, ¿no? Trabajadores organizados en sindicatos no individuales, ¿no? Y patronos también organizados en asociaciones. Hoy día sería el CACIF, ¿verdad? O también sindicatos de patronos, ¿no? Entonces eso lo integra, ¿no? Y con titular y suplente. Bueno, ahí están las personas, ¿no? Y luego el presidente de la junta directiva del ICS, nombrado por el presidente de la República. Aquí, jóvenes, un reparo, ¿no? Un paréntesis. Por eso es que la observación que hay que hacer con el artículo 1 en cuanto al concepto autónoma, ¿ya? Esta palabra fue muy, tal vez, producto de la emoción de los legisladores de la época, allá en 1945, ¿no? De denominar a dicha institución como autónoma. Pero recuérdense ustedes que aquí hemos dicho en clase que la autonomía como característica de las instituciones descentralizadas está establecido en la Constitución Política para 3 únicas instituciones. A ver si se recuerda, ¿va? Municipalidad, Universidad de San Carlos de Guatemala y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ellos tienen personalidad jurídica, tienen sus propios recursos financieros, administran sus propios recursos humanos, tienen facultad legislativa porque emiten sus propias normas, ¿no? Reglamentos, acuerdos, etcétera, y toman decisiones, ¿no? Eligen su propia autoridad. Ahí no hay intervención directa, ¿no? O inmediata del organismo ejecutivo u otra institución, ¿no? El rector, por ejemplo, no está nombrado por el presidente de la República, ¿ya? Elegido por nosotros, los que formamos la universidad. Un alcalde municipal no lo nombra el presidente de la República, sino que es elegido por el pueblo, ¿no? Las actividades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala lo eligen todos los involucrados con los deportes, ¿no? Los distintos deportes, ramas o disciplinas deportivas existentes en Guatemala son los que participan, son los sectores involucrados, eligen su propia autoridad, porque así está establecido desde la Constitución Política. Muy bien. Ahora, las otras entidades creadas, ahí sí que por disposición del Ejecutivo, ¿ah? que realiza la función política administrativa del país, crea las instituciones para delegar, escucharon bien, delegar una función específica. ¿Sí? Entonces, la constitución política la constitución de la República, así se llamaba en el momento de 1945, plasmó una norma constitucional para que el poder político creara una institución para la previsión social, ¿ya? Entonces, con esa posibilidad establecida, es que vino el Ejecutivo y logró emitir la ley, es decir, como que tiene aquella función de iniciativa de ley, formuló una iniciativa y trasladó al Congreso, se discutió y se aprobó. Entonces, esta institución está a la par del Banco de Guatemala, el ICS, ¿ah? A la par del Banco de Guatemala, del INDE, Guatel en su momento, después Telgua en otro momento. Telgua existe como entidad descentralizada,
Y así el INACOP, operativa, y cualquier otra institución que se nos escapa en este momento, jóvenes, creada por el Ejecutivo para prestar delega pues, para prestar un servicio público determinado, ¿no? Un servicio público determinado. Bueno, entonces, estas instituciones no tienen carácter autónomas. Son instituciones descentralizadas con mayor vínculo, dice la teoría, ¿no? Con mayor vínculo con el organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque el organismo ejecutivo nombra su gerente o su presidente o su director, el cabeza del órgano colegiado. ¿Ya? Y el IX acaba de pasar, ¿verdad? Y que salió muchas noticias. Terminó el periodo del abogado que estaba ahí, Carlos Contreras, y nombran a otro, y ahí está. Eso lo hizo el presidente de la República. También el presidente del Banco de Guatemala lo nombra el presidente. Y cualquier representante y que ejerce la presidencia de este cuerpo colegiado de las entidades descentralizadas, nombrado por el Ejecutivo, esas entidades descentralizadas no son autónomas, porque no tienen esa facultad de elegir sus propias autoridades, sino que son nombradas, ¿verdad? Ese es el delegado del presidente de la República en esas instituciones para prestar. Es decir, corresponde en principio al Ejecutivo, ¿no? ¿Ya? Pero para facilitar, prestar en la mejor forma. Queremos que venga. Bueno, entonces, para terminar, esa es la aclaración que debemos de hacer con el término autónomo en el artículo 1. Ya nos dimos cuenta acá que en la integración de los órganos, junta directiva, la gerencia, el consejo consultivo. De lo que estoy diciendo, creo que está contemplado en los artículos siguientes. El artículo 3, ¿qué nos dice? ¿Alguien más, por favor? Artículo 3. La Junta Directiva es la autoridad suprema del instituto y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de estos. Muchas gracias. Tan cortito y muy claro. Junta Directiva es la autoridad suprema de la institución, la máxima autoridad, el último nivel, ¿verdad? Bueno. El 4. Vale la pena leer y para enterarnos, ¿no? El artículo 4 se refiere. ¿Alguien más? Artículo 4. La Junta Directiva debe estar integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes. Así. A. Un propietario, un suplente nombrado por el presidente de la República, mediante acuerdo enamado por el conducto del Ministerio de Economía y Trabajo. B. Un propietario, un suplente nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, entre cualquiera de sus miembros, con la única excepción de que los que sean ex oficio. Si alguna de las personas designadas deja de tener la calidad de miembro de la Junta Monetaria, este debe hacer el nuevo nombramiento que proceda por lo que falte para completar el respectivo periodo legal. C. Un propietario, un suplente nombrados por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de San Carlos de Guatemala. D. Un propietario y un suplente nombrado por el Colegio Oficial de Médicos y Cirujanos. E. Un propietario y un suplente nombrado por las asociaciones o sindicatos patronales que están registrados conforme a la ley. Y F. Un propietario y un suplente nombrados por el sindicato de trabajadores que estén registrados conforme a la ley. Muchas gracias. Ahí confirmamos lo que hemos manifestado. La integración de la Junta Directiva del IX está encabezado por un propietario, un suplente nombrado por el presidente de la República. Y ese nombrado por el presidente de la República es la que toma la función de presidente de la Junta Directiva. Por eso es que aquí recalco la característica de que no es entidad autónoma,
si se quiere, jóvenes, pero es un término técnico. Semiautónomo, comúnmente llaman muchos, ¿no? Tampoco existe, pues. ¿Es o no es autónomo? Y la autonomía legal, ya les manifesté de dónde viene. ¿Va? El concepto de autonomía para las instituciones está creado, y solamente hay 3, ¿va? Con base a la Constitución política. Bueno, ahí estamos, la integración ya confirmado, pues hay participación de trabajadores organizados siempre y patronos organizados siempre, ¿no? El Colegio de Médicos, la salud preventiva, eso es lo que, la razón por qué queremos ver la integración. Y que también la integración debemos de saber para lograr nosotros dónde vamos a plantear los recursos. Hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Por favor, compañero, apague su micrófono. Disculpe. Ay, perdón, jóvenes. Vamos a seguir con la lectura. Les voy a trasladar ahorita con la lectura del artículo 15. ¿Para qué queremos ver el artículo 15? ¿Qué significa? Vamos con el artículo 15. ¿Alguien más? Artículo 15. La gerencia es el órgano ejecutivo del instituto y en consecuencia tiene a su cargo la administración y gobierno del mismo, de acuerdo con las disposiciones legales y debe también llevar a la práctica las decisiones que adopte la junta directiva sobre la dirección general del instituto de conformidad con las instrucciones que ella le imparta. El gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene la representación legal del mismo y puede delegarla total o parcialmente en uno o varios subgerentes. Ver anexo 10. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahora, el objetivo 2, 1. ¿Qué hace la gerencia? ¿No? Esa es la verdadera razón. ¿Qué hace la gerencia? La gerencia, en principio, es el órgano ejecutivo, es el que ejecuta, que administra, es el que desarrolla las funciones administrativas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Guatemala. Y es el que pone en práctica, ejecuta las decisiones tomadas por la junta directiva. Este es el órgano unipersonal, entonces, ¿no? Órgano unipersonal ejecutor de las funciones administrativas, de las decisiones de la junta directiva. Bueno, para fines de ubicación, dije jóvenes, de la autoridad y sus funciones. Ahí estamos ubicándonos con la gerencia. Ya vimos la junta directiva, ya vimos ahora la gerencia. Ahora, el artículo 19. Alguien que nos pueda ayudar, pero de una vez les digo, es un articulito algo largo. Lo hago yo, jóvenes, en el sentido de que, ¿por qué tenemos que leer, interpretar para su aplicación en la práctica el contenido de las normas? Efectivamente, aquí queremos encontrar, sí, porque se refiere a las funciones de la Junta Directiva. Si en esta norma tiene como función de tramitar y resolver los medios de impugnación, pues, para fines de ubicación del recurso, ¿no? Entonces, voy a leer yo, jóvenes, artículo 19, de conformidad con los artículos 13 y 15, que ya leímos nosotros. Son atribuciones de la Junta Directiva y también normas que regulan las relaciones de esta con la gerencia. Sí, las funciones de Junta Directiva como órgano colegiado con
su órgano unipersonal. Porque ya vimos el artículo anterior, que la gerencia es órgano ejecutor de las decisiones, ¿verdad? El órgano que administra las funciones administrativas del instituto. Entonces, el inciso A, dictar a propuesta del gerente, si la función de la junta directiva, ¿no? Dictar a propuesta del gerente los reglamentos necesarios para la correcta aplicación de esta ley, así como los que requiera el funcionamiento interno del instituto. Una función fundamental. Los reglamentos a que se refiere se refieren a fijación de cuotas o de beneficios, a aplicación de alguna clase de estos a ciertas circunscripción territorial o capa de la población o determinación de penas deben ser elevados al organismo ejecutivo. Por conducto del Ministerio de Economía y Trabajo, dice la norma, pero hoy día, jóvenes, por conducto del Ministerio de Trabajo y Producción Social, porque en el año 1945, hago un paréntesis nuevamente, por lo que dije, por la modernización o tecnificación de la administración pública en Guatemala, surgen en ese momento los ministerios de estados, ¿ya? Como ventanillas técnicas para la realización de las funciones administrativas del gobierno, del presidente de la República. Entonces, con anterioridad, entonces, de 1944, ¿cómo estaba funcionando la administración pública? Bueno, existía definitivamente, pero hacía una anarquía, ¿verdad? Del centralismo. Y eso es una consecuencia del cambio que se dio en ese entonces. Y la denominación de los funcionarios que hacían función ejecutiva eran secretarios de Estado, ¿no? Secretario de Estado. Entonces, en 1945, con base a la Constitución vigente en ese entonces, fueron denominados ministros de Estado. Y surgen varios ministerios, ¿no? Aparece el Ministerio de Trabajo por primera vez en el contexto del Ejecutivo. Entonces, la función del Ministerio de Trabajo se estaba iniciando, por eso fue fusionado con el Ministerio de la Secretaría o Ministerio en su momento, del nacimiento en ese momento, al Ministerio de Economía. Relacionado, ¿por qué? Porque el Ministerio de Economía tiene que ver con la producción, pues, industrial, ¿no? Laboral, en ese entonces. Entonces, por eso nombraron una persona con dos funciones de trabajo y economía. Esa función fue dividida posteriormente, ¿no? Porque la economía fue ampliando su función, ¿ya? Y los intereses económicos y políticos del país se definieron su ámbito de aplicación. Y el Ministerio de Trabajo, que nació en ese momento, pero que también fue fortalecido, y las funciones fueron incrementando, con el surgimiento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues definitivamente entonces se llamó Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, por favor, al tener esta lectura, y así, todas las leyes que ustedes han leído, por favor, donde aparece situaciones de este tipo, tengan presente, ¿va? Que ya no está por las actuales circunstancias iguales, ¿no? Todo ha cambiado en ese sentido. Bueno, voy a continuar yo, porque si no se nos pasa el tiempo. Bueno, dice acá, si el organismo ejecutivo tiene observaciones que hacer, debe forzosamente devolver al proyecto de reglamento de que se trate a la gerencia, ¿no? Dentro de los 10 días hábiles siguiendo a aquel en que lo recibió, junto con una exposición concreta y razonada de los motivos técnicos en que se apoya de conformidad. En este caso, el gerente debe someter de nuevo el proyecto de reglamento a la consideración en junta directiva, junto con su opinión sobre las observaciones del organismo ejecutivo. Y dicha junta, oyendo de previo al consejo técnico, debe hacer
las correcciones que estime pertinente antes de elevar otra vez al referido reglamento, al organismo ejecutivo para los fines que indica el presente párrafo. Jóvenes, aquí están las funciones tan claras y tan específicas, ¿verdad? Muy operativas. Las normas son muy operativas para no dar lugar a equivocación. Y así, este es el inciso A. De igual manera está el inciso B, C, etcétera, para llegar hasta el inciso H que yo necesito que ustedes interpreten. ¿Por qué los traslado yo hasta el inciso H? De la A hasta el inciso G, toda se refiere a las funciones administrativas y ejecutivas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, referido a las disposiciones que puede emitir para regular, darle sustento jurídico, en otras palabras, a todo tipo de servicios, todo tipo de beneficios que se puso en práctica a partir de 1945. Y de lo que a nosotros interesa, y eso hice yo ahora con mi lectura, yo necesito encontrar una norma, un basamento legal para ver si la gerencia, si el consejo o junta directiva del Seguro Social tiene dentro de sus atribuciones el de conocer las impugnaciones, es decir, tramitar y resolver los recursos administrativos. Y no lo encontramos. Yo no sé si están de acuerdo ustedes conmigo, si leyeron esta parte de la ley, ese artículo 19 que estamos dando lectura. Por eso es que me traslado yo, con el permiso de ustedes, hasta el inciso H, y dice, cualesquiera otras que determinen esta ley o sus reglamentos. ¿Ya? ¿Por qué lo he trasladado ahí? ¿Por qué? Porque no existe un inciso con claridad con lo que yo quiero para que ustedes tengamos presente de manera directa. Solamente encontramos este inciso. Al leerlo, yo lo interpreto de esta manera. Esta base legal lo puedo aplicar, lo puedo tomar como base legal para poder plantear un medio de impugnación. ¿Ya? Para poder decirle al junta directiva del IX a que conozca mi recurso si lo planteo, que tramite el recurso y que resuelva el recurso, ¿no? Desarrollando el procedimiento administrativo correspondiente. ¿Ya? Bueno, a partir de aquí, entonces, quiero pedirles el favor de trasladarnos hasta el artículo 52. Alguien valiente que me ayude con la lectura. Artículo 52. Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deben ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra lo que está decidida, procede el recurso de apelación ante la junta directiva, siempre que se interponga ante la gerencia dentro de 3 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la distancia. El pronunciamiento de la junta debe dictarse dentro de los días siguientes a aquel en que se formule el recurso. Solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutirse las resoluciones de la junta directiva para que sean admisibles. Las demandas respectivas deben presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto. Muchas gracias, don Héctor Alfonso. Jóvenes, todos ustedes, no sé si tienen la ley, la verdad, y aún con duda yo, perdonen, si han tenido, si han leído, si leyeron la ley, pero el esfuerzo que yo hago acá, por el tiempo, ¿verdad? Es que solo vamos a matizar ciertos artículos. Bueno,
Nuestro interés fundamental es encontrar el medio de impugnación. Y aquí está. Escuchar mi clase un ratito aquí. A ver, Mayra, Mariela. ¿Qué recurso administrativo contempla la ley orgánica del ICS? Tal vez no me escuchó. El IC no es el de reposición. Usted tiene a la vista el artículo 52. Recurso de apelación. Cristian, muchas gracias. Ahí está, Mariela. El recurso administrativo que encontramos en la ley orgánica, con base en la lectura que hizo el compañero Héctor Alfonso, nos enteramos que es el recurso de apelación. Ahí está. Como futuros abogados, adquirimos ahorita el conocimiento entonces de un nuevo recurso en materia de seguridad social. Un patrono le dice a usted, licenciado o licenciada, necesito que me apoye, me oriente, ¿no? Para impugnar esta resolución de la gerencia. Me está cobrando una multa o una cuota. Me está imponiendo alguna medida de higiene, de seguridad o de previsión o de salud en mi empresa, le dice a usted, ¿va? Y él no está conforme. Usted con mucho deseo y entusiasmo toma el caso, ¿verdad? A ver, como abogada, inmediatamente, no se preocupe, aquí estamos, vamos a impugnar esta resolución y usted muy bien, diligentemente sabe que la ley orgánica del ICS le da esa oportunidad. Recurso de apelación. Muy bien, ahí está. Artículo 52 de la ley orgánica. Como abogado o abogada, somos, la pregunta que uno hace, uno sentado en su despacho, en el escritorio ahí, pregunta, bueno, ya encontré el recurso de apelación, o a veces ni se recuerdan, y dice uno, pero yo leí en aquel entonces, ¿verdad? Que me exigía la lectura de la ley, y además esto los va a servir para el privado, jóvenes. Los repasé para mi privado, y casualmente el examinador me preguntó, usted muy diligentemente respondió y ganó su examen. Y ese es el deseo, la verdad. Bueno, hasta el recurso de apelación. Las siguientes preguntas que vienen es que ¿en qué forma se debe presentar este recurso? Esta es una pregunta de cajón, dirían ustedes, que yo siempre me hago. ¿En qué forma? En la lectura que hicimos, se menciona la forma, por escrito, por ejemplo, o no menciona. No menciona, Lic. No menciona. Muy bien. Daniela, sí, efectivamente no menciona. ¿Qué hacemos? Y con base a nuestro conocimiento teórico que tuvimos en la facultad, por escrito, porque nuestro sistema todo se realiza por escrito. Por lo tanto, yo tomo mi máquina y escribo, formulo, levanto mi memorial, pues, y se me viene en la mente, ¿verdad? Según que las características del procedimiento administrativo es sencillo, rápido, poco formal, etcétera, pues entonces lo redacto, una buena redacción, ¿verdad? Sin falta de ortografía, la semántica, tenemos que tener en cuenta, jóvenes, porque somos nosotros los abogados y notarios, le damos nacimiento, ¿no? Al derecho. Desarrollamos el derecho, ¿no? En Guatemala, aquí estamos. Y tenemos que ser ahí en ese sentido muy, muy serios, muy formales, ¿no? ¿Por qué no decir muy educados? ¿No? Bueno, pero si quiero hacer, hay una ley que con los requisitos. Aquí estoy, pues. Alexander, por favor, apague su micrófono.
Perdón, jóvenes. Perdón. Estamos mencionando conocedores de la legislación. Hay una ley que contempla o establece los requisitos de un escrito de los recursos en términos generales, que es la ley de lo contencioso administrativo. Artículo 10, allá lo tomo y con base en ese artículo desarrollo mi memoria. Presente. Aquí está. Con todos los datos necesarios, la identificación de mi cliente, el lugar de recibir notificaciones y el motivo, ¿no?, de la impugnación. Lo presento. ¿Lo llevo dónde? ¿Hacia qué, ante qué órgano administrativo debe presentarse el recurso? Ante la gerencia. Ante la gerencia. ¿No es la Bien. junta directiva? Ante la gerencia, ante la gerencia. Esta tenemos que buscar en el mismo articulito que El artículo 52, Lic, dice, sí, fíjate, los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o sus reglamentos deben ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra lo que ésta decida, procede recurso de apelación, ante la junta directiva, siempre que se interponga ante la gerencia. Ahí ya me perdí. No, amiga, no se preocupe. No, él va. Ahí está contemplado. ¿Ante qué órgano debe ser presentado el recurso? Pero es que dice, contra lo que procede recurso de apelación ante la junta directiva, siempre que se interponga ante la gerencia, dice. Ahí está. Entonces, ¿ante qué órgano debe presentar el recurso de apelación? Gerencia. Gerencia. Muchas gracias, Cristian. Ante la gerencia. Con base a nuestro análisis de teórico que hemos hecho, jóvenes, ante la autoridad que haya emitido la resolución, de fondo. La gerencia es la que realiza las funciones. Dos tipos de funciones que ya leímos. Por lo tanto, es el gerente el que desarrolla el procedimiento administrativo de petición. ¿Sí? Este genera o produce la resolución de fondo como acto final del procedimiento. Muy bien. Esta resolución, ante cual se plantea el recurso de apelación y por lo tanto, con base en la teoría y de lo que está manifestando acá, lo presento ante el mismo órgano que emitió la resolución desfavorable para mí, gerencia general. Muy bien. Ahora, ¿quién resuelve el recurso? Es decir, quien tramita y quien resuelve el recurso de apelación es la junta directiva. Ahí estamos. Cosa distinta. Donde se debe, ¿ante quién se debe presentar el recurso? Ante el gerente general, porque ahí se obtuvo la resolución desfavorable de mi petición. Allí mismo. Solo que el gerente ya no va a conocer el recurso de apelación. ¿Ya? Sino que le corresponde a la junta directiva, órgano superior. ¿Estamos? Aclaramos ahí. Primero, entonces, ¿dónde se plantea gerencia general? Ahora, la otra pregunta, ¿en qué plazo? 3 días, Lic. 3 días. Siempre acá, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Siempre acá aclarando tiempo hábil. Tiempo hábil. 3 días. Dentro de los 3 días posteriores a la notificación respectiva. Es decir, se notificó hoy la resolución de la gerencia del IX, inconforme la persona, mañana, lunes, martes, es el tercer día hábil. Dentro de este plazo puedo presentar el recurso, ¿no? Lady Acevedo, por favor, su micrófono. Bueno, 3 días estamos hábiles, posteriores al de la notificación. Lic, eso de más el término de la distancia, ¿cómo se entendería? Muy bien. Significa, si la resolución o el titular del derecho, ¿no? El derecho de petición
es el titular de la impugnación, vive, pongámoslo Escuintla, ¿no? Algún departamento. Su domicilio es en algún departamento del país. Y la gerencia central del ICS está aquí en la ciudad de Guatemala. Esa se refiere, ¿no? Dentro de los 3 días exactos hábiles, pues aquí en el área de la ciudad de Guatemala o los municipios circundantes del departamento de Guatemala. Y para aquellos que están fuera del departamento de Guatemala, la distancia se toma en cuenta. Si se considera jóvenes digamos, del Quiché, pues, o un municipio del norte del Quiché, ¿cuánto tiempo le ocupa para trasladarse a la ciudad de Guatemala? 1, 2 o 3 días. Esto sí queda a discreción de la autoridad, pero debes indicar dentro de la cédula de notificación. Eso se refiere hasta el término de distancia. Es decir, si el sujeto, el trabajador, el patrono sería, ¿va?, vive fuera del departamento de Guatemala. Muy bien. El pronunciamiento, o sea, la resolución del recurso de apelación lo hace la Junta Directiva del ICS. ¿En cuánto tiempo? 10 días. 10 días. Muchas gracias. 10 días hábiles también, ¿no? De lunes a viernes, por ejemplo, si fuera así de exacto, pero si empieza el martes, miércoles, debe tener, por favor, en cuenta tiempo hábil. Muy bien. Ese plazo. Disculpe. Sí, sí, cuéntame. Una preguntita. Como ahí dice 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. Ajá. No sé si podrías explicarme qué significa eso. 10 días, pues, en que se formuló el recurso, en que se presentó el recurso. ¿Sí? En que se presentó el recurso. Dice a aquel. Esa palabrita, a aquel. Vamos a ver. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. Es decir, jóvenes, hay ¿qué? Vacío, ¿verdad? Hay duda en el contenido de esta norma. Para interpretarlo y aplicarlo de una manera exacta, aquí viene aquel principio de complementariedad o supletoriedad con otras leyes. Primero, el órgano colegiado, que la Junta Directiva, está obligado de resolver en el plazo de 10 días. ¿A partir de qué momento? Eso es lo que se refiere acá. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que se presentó el recurso. ¿Sí? El plazo anterior es para el sujeto de derecho, el titular del derecho de petición y de impugnación a la vez para plantear el recurso. Ya vimos ahí, 3 días más de la distancia. Ahora, el compromiso o la obligación legal de tramitar y resolver son tiempo hábil, 10 días. ¿A partir de qué momento? En el momento en que se presentó el recurso, en que llegó el recurso al conocimiento de la Junta Directiva. Primero, solamente este artículo nos está dando las dudas, ¿va? Y vamos a ir explicando. Primero, para el desarrollo del procedimiento, jóvenes, que es el tiempo y espacio para tramitar, no está establecido en esta norma, ¿no? Solo hay 10 días. Bueno, se cree, uno así interpreta, que en ese lapso de 10 días hay unos días para tramitar, ¿no? Desarrollar administrativamente el expediente, pues, analizar el fondo de la impugnación, las razones y la base legal, por supuesto, ¿no? Si hay medios de pruebas que se adjuntó o que hay que realizar, pues
hay que realizar en ese plazo. Así lo interpreto yo. Así está. De manera inmediata, entonces, debe desarrollarse un plazo o tiempo para el mero trámite. 2, 3, 4 días. Para poder tener otro momento de otros 2, 3 días para resolver el recurso. O bien, puede hacerse al mismo tiempo trámite luego o de inmediato la resolución del mismo. Este último, así está concebido en la norma. En ese solo 10 días, jóvenes, está el tiempo establecido para tramitar. Y el trámite, ya mencioné, ¿verdad? ¿Qué posibilidades puede llevarse? ¿Qué tipo de actividades puede desarrollarse, ¿no? En ese trámite, que le va a servir de base para la junta directiva. El presidente de la junta directiva debe conocer, pues, y decir si se violó, se afectó el derecho de petición, ¿verdad? Por lo tanto, revoco. Por lo tanto, enmiendo o confirma, ¿no? Se recuerdan los 3 conceptos, que es la finalidad de un recurso administrativo. Junta directiva es el que revisa, entonces, esa resolución que afecta el derecho de petición y luego concluye si es posible revocarlo, ¿no? O enmendar, o bien confirmar. En esos 10 días. Entonces, la pregunta que se hace es que a partir de qué momento, 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso, se formuló, si no se presentó, ¿ya? Pero se presentó, debe tenerse en cuenta, jóvenes, el momento en que llegó el recurso al conocimiento junta directiva, porque recuérdense que ante el órgano donde debe presentarse la gerencia. Si la gerencia, un órgano diligente, eficiente, puede ser, lo recibe de inmediato, le da trámite, ¿ja? En este sentido. Hay un recurso planteado, vamos a hacer un informe circunstanciado o bien adjunto el expediente, ¿va? En un mismo momento. En ese mismo momento o día, trasladará a la junta directiva. Podrá realizar. ¿Y por qué aplico la palabra podrá? Porque en la misma norma 52 no encontramos ese tiempo necesario que necesita o debe tener la gerencia para activar el trámite del recurso presentado, ¿ya? Se presentó el recurso, manda a traer, a lo mejor ya está en otra oficina el expediente, ¿verdad? Y bueno, hay que mandarlo a traer y sabiendo cómo son la burocracia, la administración pública de Guatemala, jóvenes, todo lo hacen con ¿qué? Deficiencia. Y luego mandan a traer, a recoger el expediente por escrito, ¿no? A lo mejor emiten una providencia, ¿no? Tras la providencia y se envía el expediente y llevará unos cuantos días, ¿no? Eso no está establecido en la ley. Pero la verdad, norma exacta y clara, el artículo 52, lo que se tiene que hacer, lo que se debe de hacer es exigir el cumplimiento de la norma. Exigiendo el contenido de la norma, pues hacemos que el órgano administrativo actúe de manera inmediata, ¿no? O sea, como que el principio de inmediatez debe operar en este caso. En virtud del tiempo tan corto y tajante, ¿no? 10 días. ¿Por qué tajante, digo yo? Porque no puede darse el silencio administrativo, ¿ya? Ahora, si se diera el silencio administrativo, jóvenes, contando los 10 días exactos, pues definitivamente hay que interrumpirlo, ¿no? A través de la acción de amparo. Siempre la acción de amparo
es posible en este momento, ¿no? En el momento que estamos hablando del procedimiento administrativo, ¿no? Agotados los 10 días hábiles que dice la ley y no hay resolución, pues definitivamente el día siguiente sería 11 días, ¿no? En ese caso, aparece la necesidad de exigir el cumplimiento de la resolución del recurso de apelación a través de la acción de amparo. Claro que el tiempo se alarga, pues, el tiempo para la aplicación del derecho acá. El derecho a petición quizás sigue afectando, ¿no? Derechos o intereses de los particulares. ¿Mm? Eso en cuanto al silencio. Ahora. Licenciado, disculpe, Sí. pero sigue en relación a lo que decía, a los famosos 10 días, pero en la práctica no se cumple, ¿no? Porque muchas se apelan, más que todo en la cuestión de IBS, y a esos casos duran hasta 3 o 4 años ahí en junta directiva y no se mueven. Sí. Ahora, Héctor Alfonso, con lo que acabamos de mencionar, una ley especial, ya sabemos que ahí está la ley, ahí están las normas a nuestro favor. Ahí está. Usted y yo, usted y yo, o ustedes y yo, somos estudiantes del derecho. El derecho es cambiante, ¿saben eso? ¿No? Evoluciona. Jóvenes, hay que estar al día, dirían en nuestras casas. Pues definitivamente aplicar o interponer, doctor Alfonso, acción de amparo. ¿Ya? Yo les digo, por la práctica de la profesión, con solo mencionar, jóvenes, me van a permitir expresarme en ese sentido, con solo mencionar, si no me resuelven hoy, planteo de acción de amparo. Eso, los que saben, provoca angustia en los empleados públicos. A ver si lo pueden poner ustedes en práctica, pongan en práctica y van a ver, ¿ya? Como un ejercicio. ¿Qué pasa? Aquel principio legal, ¿verdad? Que nadie puede alegar ignorancia de la ley Jóvenes. Bueno, nosotros aquí es un poco preocupante, ¿verdad? Si alegamos ignorancia de la ley porque estamos estudiando leyes. Ese principio de ignorancia de la ley, en la práctica sí se manifiesta, ¿no? En la administración pública. Muchos empleados públicos desconocen la legislación, ¿no? Muchos. La mayoría, jóvenes. Los que conocemos, por de plano, los que estudiamos derecho. Y hoy nos estamos matizando, porque yo les mencioné a ustedes el amparo de casi el inicio de nuestras clases, ¿no? Y eso lo hay que poner en práctica. Hay que poner en práctica la ley. Exigir el cumplimiento de la ley. Y hacer por ese medio que la administración pública sea eficiente, ¿no? Y dinámica, que el deseo de la administración pública de Guatemala. Artículo 10, inciso E y F de la Ley de Amparo a Jóvenes, ahí está el basamento legal, de exigir. Héctor Alfonso, ese caso que usted dice, sí, es preocupante y doloroso. Yo lo he visto, ¿no? Y eso, ahí está el medio, ¿no? Y la acción. Si usted puede recomendar, pues háganlo. Háganlo, jóvenes, háganlo. Y Gracias, licenciado. Yo hago para el examen final, no se preocupe. Después de nuestro segundo parcial, tenemos que analizar el amparo, aunque en el programa no está, jóvenes, no está. Solo nos falta el proceso de lo contencioso administrativo, un poco de lo económico activo, si han visto el programa. Pero, jóvenes, tenemos que ver el amparo. Yo me comprometo con ustedes, ¿no? Y me van a perdonar si es un poquito tedioso o exigente, pero eso para nuestro bien. Estamos, ahí están los modelos de demanda.
para plantear amparo, jóvenes. Y muy bonito el amparo, ¿no? No todos se dedican al amparo, ¿no? Eso es casi una especialidad en Guatemala. Estábamos jóvenes, entonces, el artículo 52 es el único artículo que establece el procedimiento, pero con deficiencia, digámoslo. Y yo considero, porque se imaginan ustedes, en el año 1945 se desarrolló por primera vez en Guatemala una función de esta naturaleza, ¿va? Función social. Función social. Pues definitivamente se establecieron el contenido de una norma, ¿no? Se creó derecho en ese sentido, el derecho social en Guatemala, ¿no? Y aquí una ley que concretiza las acciones concretas y es comprensible las deficiencias. Pero esa deficiencia, hoy día nosotros ya sabemos cómo lo podemos aplicar, ¿no? Aplicando otras leyes, ¿ya? Por supletoriedad o complementariedad, dice la ley misma, para el mejor desarrollo de los procedimientos, ¿no? En este caso, los procedimientos administrativos. Bueno. La última observación que hacemos o recordar, el segundo párrafo del artículo 52, ¿no? Que Héctor Alfonso leyó por ahí, y dice, solo, voy a repasar yo, solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutirse las resoluciones de la junta directiva. Y para que sean admisibles, las demandas, escuchen la palabra, las demandas respectivas deben presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto. Vamos. Yo mencioné el silencio administrativo, ¿eh? Y cómo lo podemos superar. Bueno, ahora ahí, si el IX lo resolvió el recurso, ¿eh? En el plazo de 10 días, qué excelente, ¿no? 11 el día 11, ¿no? El día 11 después del 10 hábil, notifica. Qué excelente sería, ¿no? Y que esa resolución es desfavorable para el apelante, ¿va? Es decir, al titular del derecho del recurso de apelación. Y no prosperó la revisión, ¿no? No se logró revocar la resolución. Por lo tanto, sigue vigente la resolución, pues. El titular, el sujeto de derecho, puede discutir esa resolución notificada y desfavorable para él en la vía judicial. Aquí está establecido en el segundo párrafo. Ya puede entonces trasladarse a la vía judicial. A demandar al IX Jóvenes, demandar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es una acción judicial entonces, ¿no? Dice ahí. Y la demanda, entonces, así dice, debe ser planteada en el plazo de 5 días. 5 días. Ahí está establecido el camino, cómo puede discutirse todavía el contenido de la resolución, solo que en el ámbito judicial y de manera especial el tiempo, joven. Eso hay que tener presente en todos los momentos, ¿no? 5 días. Ahí está la salida. Cuando hay silencio, hay que actuar amparo para pedir. Cuando actúa el Seguro Social, y aquí está la resolución, pero desfavorable, señores, el interesado puede discutir, puede demandar, porque hay un problema, hay inconformidad, ¿no? Puede plantear ya acción judicial, ya no vía administrativa, sino que acción judicial allá. Ahora, ¿qué órgano competente? Juzgados de trabajo, ¿verdad? Juzgados de trabajo. Ahí está establecido con claridad en el artículo 52. Para finalizar, 2 cosas quiero hacer ver. ¿Por qué el tiempo tan corto acá? Y se recuerdan ustedes en una ley que también analizamos para el recurso de allá de revocatoria, de reposición en el Código de Trabajo, tan corto.
Y yo dije, es en virtud del carácter del derecho en que se está discutiendo. Es un derecho social, es un derecho humano, jóvenes. ¿Ya? El derecho humano al trabajo, el derecho humano a la previsión social. Y aquí, nuevamente, lo recoge y lo menciona, ¿no? En ese sentido. Y esa es la razón, el por qué el tiempo tan corto, no distinto a los 30 días que dice la Constitución política, ¿no? A la ley de lo contencioso y otras leyes que para otros casos que hemos visto. Y esa es una razón. Y para terminar, entonces, jóvenes, esta ley también, a la par del Código de Trabajo, recogen entonces normas de derecho social. ¿Sí? Derecho social. Tutelar a la clase trabajadora. Dijimos allá en el Código de Trabajo. Y aquí, de igual manera, tutelar al derecho del trabajo y previsión social. Bueno, hasta aquí creo llegamos con ustedes la noche de hoy, y nos veremos el martes 28 con la ley electoral y de partidos políticos. Por favor, les deseo feliz descanso. Si no hay dudas o preguntas. Igualmente, Licky, feliz día del abogado, Lick. Muchísimas gracias, les agradezco. Pronto para ustedes también. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Sí, nena. Dios, nena. Feliz noche, Lick. Feliz día al abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Sí. Feliz día al abogado, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Muy amable. Naturaleza.